Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a estudiar la potenciación donde su base es positiva y cuando su base es negativa. ¿Cuál es el resultado de esa operación? Tenemos aquí la primera que es la potencia de base positiva. Cuando tenemos una potenciación de base positiva, la respuesta o el resultado de esa operación siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. Por ejemplo, tengo aquí 5 a la cuarta. 5 a la cuarta. Eso es igual a 5 por 5, 4 veces, ¿no? El exponente me dice cuánto es, cuántas veces debo multiplicar la base. Sería 4 veces. Y eso nos da una respuesta de 625. Entonces estamos viendo una potencia de base positiva y su exponente positivo siempre va a ser positivo. Vamos a escribir un ejemplo más aquí, sería 12 al cubo. Eso nos da 3 veces 12, 12 por 12 por 12, eso es igual a 1728. Entonces estamos viendo aquí de esta forma que cualquier potencia que tiene base positiva o exponente positivo siempre va a dar como respuesta positiva. Hay que tener eso claro de que la potencia con base positiva siempre va a ser positiva. En caso contrario, cuando tenemos potencia de base negativa, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos potencia de base negativa, va a ocurrir dos casos. Uno, cuando su exponente es par, y dos, cuando su exponente es impar. Vamos a revisar un ejemplo aquí. Cuando su base es, cuando su exponente es par, ¿no? Cuando su exponente es par. ¿Qué sucede? Yo tengo, por ejemplo, tengo menos 4 elevado al cuadrado. Tengo un exponente par, ¿no? Cuando es así, la respuesta de esa operación va a dar positiva. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos por menos, me va a dar más, y 4 por 4 es 16. Quiere decir que el exponente va a tener mucho, tener, como le digo, injerencia en el resultado de la operación de esa base. O sea, si el exponente es positivo y par, la respuesta va a dar siempre positivo, siempre y cuando es par. Cuando es par, ¿no? Aquí estamos hablando de exponente par. Y como es par, pues la respuesta va a dar positivo. Hay que tener eso presente siempre. Entonces yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo aquí, menos 5 al cuadrado. Eso es igual a menos 5 por menos 5. Eso me va a dar positivo. Vamos a corregir esto aquí. Me vas a dar positivo 25. Porque si yo opero eso, aquí es menos y menos y menos por menos es más. Y 5 por 5 es 25. Estamos concluyendo entonces cuando el exponente es par. Cuando el exponente es par, siempre la respuesta va a dar positivo. En caso de que su base es negativa, ¿no? Cuando la base es negativa y su exponente es par, la respuesta va a dar siempre positivo. Vamos a revisar entonces cuando el exponente es impar. Cuando el exponente es impar, ¿qué ocurre? Cuando el exponente es impar, estamos hablando aquí de base negativa, ¿no? De bases negativas. Cuando el exponente es impar, dice que la respuesta va a dar siempre negativa. Por ejemplo, yo tengo menos 4
elevado al cubo. Aquí tengo un exponente impar, ¿no? Vamos a resolver aquí, sería menos 4 por menos 4 por menos 4. Estoy utilizando el punto como si fuera una multiplicación. Aquí sería menos por menos más y más por menos es menos, notando negativo. Y 4 por 4, 16 por 4, 64. Nos dio negativo aquí. Significa que cuando tenemos un exponente impar y la base es negativa, la respuesta va a dar siempre negativo. Repito, cuando la base es negativa y el exponente es impar, la respuesta siempre va a dar negativo. En caso contrario acá, cuando su base es negativa, pero su exponente es par, ya sería 2, 4, 6, 8, siempre la respuesta va a dar positivo. Vamos a escribir otro ejemplo más, sería menos 5 elevado al 5, que es impar también. Eso nos va a dar un negativo, va a dar negativo porque es exponente impar, ¿no? Sería menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. 4 menos 5, eso es igual a menos, voy a poner acá abajo, menos 3125. Entonces estamos viendo que siempre va a dar negativo cuando el exponente impar, cuando las bases también es negativa. Aquí yo multiplico, menos por menos es más por menos es menos por menos es más y más por menos es, aquí me comí el símbolo menos, y vamos a regresar de nuevo, menos por menos es más por menos es menos, y menos por menos es más, y más por menos es menos. La respuesta entonces es negativa. Así es que siempre cuando, repito, cuando el exponente es impar y su base es negativa, la respuesta va a dar negativa siempre. Entonces son conceptos que debemos conocer y manejar cuando resolvemos la potenciación. Hay que tener cuidado entonces cuando el exponente ya sea par o impar, cuando la base es negativa, ¿no? Cuando la base es negativa y su exponente es par, la respuesta va a dar positiva siempre. En caso contrario va a dar negativa. De esta manera nos veríamos en la próxima práctica.